Hola, ¿cómo están? Bueno, acá Eri, sola hoy, con mi mate, solita. ¿Por qué? Porque, como algunos sabrán, estoy de viaje y con Agus se nos complicó un poco con el tema de la diferencia horaria juntarnos a grabar estos episodios, pero no queríamos dejarlos sin su podcast semanal de Tolop. Entonces, eh, hay algunos que vamos a estar haciendo como excepción solitas. Teníamos pendiente, siempre tenemos pendiente, no sé si recordarán, hablar sobre educación y aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre aprendizaje. Como sabrán, hace bastante que queríamos hablarles sobre estos dos temas. No sé si hubo algún episodio en el que no saliera el tema de que, tenemos que hacer algún capítulo sobre esto. La realidad es que son dos conceptos que están muy relacionados. No podemos explicarles acerca de cómo educar un perro o gato si no saben primero cómo aprenden. Si bien me van a poder retrucar con 1.000.000 de anécdotas sobre gente que pudo educar a su perro o gato sin haber estudiado primero sobre aprendizaje y ni siquiera sobre educación, suceden tres cosas con esto. Una, que es que muchas veces es pura casualidad que les salió bien. Dos, sí, algunas veces lo que se dice en el Vox Populi es correcto. Muchas veces la gente sí sabe algunas cosas sobre cómo se enseña tal o cual cosa a un perro o gato. Y tercero, y más importante a mi criterio, es que si no sabemos cómo aprenden, si no sabemos lo básico de cómo educarlos del libro, entre comillas, podemos incurrir sin saberlo en maltrato, porque estamos intentando educar a una especie de la cual desconocemos sus necesidades. Muchas veces la gente hasta desconoce cuáles son los comportamientos normales en esa especie, entonces puede llegar a intentar educar a ese perro gato para dejar de hacer cosas que son de perro gato, ¿sí? Entonces, bueno, por todo esto es tan importante primero entender sobre aprendizaje, cómo aprenden y cómo no aprenden. Y bueno, también sobre necesidades de la especie, que solo hablamos en otros capítulos. Pero bueno, todo esto para no maltratarlos sin querer, porque los queremos. Saber un poco acerca de cómo aprenden no solo nos servirá para enseñarles cosas como cómo dar la patita o asentarse con un comando, sino que también nos sirve para modificar ciertas conductas que nos pueden resultar indeseadas a nosotros. El típico ejemplo es cómo enseñarle a un perro o gato dónde orinar. El gato suele ser más fácil, suele ser un poco más innato en la gran mayoría que eligen la bandeja, pero en los perros en general hay que aplicar todo un proceso de enseñanza porque si no, sin querer, bueno, sin querer se entendió, podemos llegar a tener un perro que orine y defeca por todos lados, ¿sí? Obviamente era sin querer porque nadie querría eso, por eso me autoinhibí. El ejemplo este de cómo enseñarle a un perro a orinar en el lugar correcto, me gustaría que lo viéramos en el próximo capítulo, que va a ser sobre educación. El capítulo de hoy va a ser un poco técnico, es decir, con conceptos teóricos, digamos. Así que para que no se les haga tan pesado, voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Así que intentaré controlarme. Vamos a charlar acerca de los conceptos más básicos de aprendizaje, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de los aprendizajes más simples de todo, que son la habituación y la sensibilización, ¿sí? Básicamente, la habituación es la desaparición de la respuesta frente a un estímulo que no tiene consecuencias para el animal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, yo cada vez que aparece esta lapicera me asusto porque nunca había visto una igual y con el tiempo, cada vez que aparece, entre paréntesis, tiene que ser siempre con la misma intensidad, porque si a veces aparece muy fuerte y a veces más suave, es menos probable que se produzca la habituación. Pero pongámosle que la lapicera siempre es igual, siempre aparece en el mismo lugar, etcétera. Con el tiempo yo me voy dando cuenta, y esto no es voluntario, simplemente es algo que sucede, me voy dando cuenta que no me hace nada, la voy pasando a un fondo, voy dejando de prestarle atención. Al principio me daba miedo, después simplemente le presto atención y después ya ni la miro, ¿sí?
Eso sería la habituación. Por el contrario, la sensibilización es lo opuesto. Cada vez que aparece la lapicera, yo me voy a asustar, o sea, mi respuesta va a aumentar la intensidad, ¿sí? Al principio era neutral, después le voy a prestar más atención, después me voy a asustar, después le voy a tener fobia y así. Eso sería una sensibilización. Es decir, que la exposición repetida al estímulo provoca un aumento de la tasa de respuesta. Esa es la definición, ¿sí? No vamos a hablar de desensibilización, me quedé pensando porque era algo que tenía planeado decirles en el caso de que hiciéramos los dos temas juntos, pero eso lo vamos a dejar para el capítulo de educación o para alguno relacionado a gestión emocional, ¿por qué no? Vamos a seguir hablando sobre aprendizaje. Perdón si es, de nuevo, medio aburrido porque estoy sola y encima medio técnico, pero bueno, es muy importante que sepan estos conceptos para que después cuando nos escuchen hablar de habituación o sensibilización sepan de qué estamos hablando. Después, bueno, las formas también más básicas en las que aprenden y aprendemos nosotros también, obviamente todo lo que estoy diciendo aplica al ser humano también. Son dos formas de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es, yo no sé si se acuerdan de la primaria, en la primaria nos lo enseñan a la mayoría, lo que es el reflejo condicionado de Pavlov. No sé si se acuerdan. Lo que Pavlov descubrió es que tocaba un diapasón, le daba comida a un perro, tocaba un diapasón, le daba comida, y así repetidas veces, hasta que en un momento el perro comenzó a salivar con solo escuchar el diapasón. Iba a decir diazepam, chicos, en vez de diapasón. O sea, yo, a mí ni los viajes me están sacando el estrés que tengo que me hace decir cosas que no son. Bueno, seguimos, fingimos demencia y seguimos. Podría haber fingido demencia, pero se los tenía que contar porque me causó gracia. Entonces, al principio el perro, ¿por qué saliva? Porque es una respuesta normal del organismo, ¿sí? Es un reflejo normal ver comida y salivar. Ahora, es normal que es fisiológico, diríamos, que escuche una campanita y salive. No, eso no es fisiológico. Eso es un reflejo que se generó, por eso se llama reflejo condicionado, porque se condicionó, porque son dos eventos que están muy juntos en el tiempo. Siempre después del diapasón aparecía comida y el cuerpo lo asocia, ¿sí? Es un tipo de aprendizaje asociativo, pero involuntario, ¿sí? Bien, nosotros también tenemos algunos de esos aprendizajes en nuestra vida diaria. Ahora bien, tenemos otro tipo de aprendizaje que es asociativo pero voluntario, que es el operante. Cuando digo voluntario quiero aclarar que me estoy refiriendo a la respuesta. No me estoy refiriendo a que uno puede elegir no aprender, ¿sí? En general uno lo elige qué aprende y qué no. Si bien podemos sentarnos a estudiar o prestar más o menos atención, igual personas como yo tampoco podemos tan fácilmente prestar atención, elegir a qué prestarle atención. Lo intentamos, pero por ahí nos cuesta un poco más. Pero cuando yo digo voluntario o involuntario, me refiero a la respuesta, ¿sí? El perro no puede elegir no salivar, ¿sí? En general, las respuestas del condicionamiento clásico, que es este que hablábamos de Pavlov, son reflejos fisiológicos como salivar o emociones, ¿sí? Puede ser que nosotros tengamos miedo condicionado, por ejemplo. Y de nuevo, es involuntario. Ahora bien, condicionamiento operante tiene respuestas voluntarias, como decíamos antes, sentarse o dar la patita. Condicionamiento operante, te los voy a contar por arriba y me gustaría que después lo profundizáramos un poco más en el capítulo de educación, porque creo que poniendo ejemplos es más fácil de entender lo que se llaman los 4 cuadrantes del condicionamiento operante. Esto es a veces difícil de entender hasta para adiestradores, se confunden, entonces voy a lo básico para que lo vayan masticando hasta la semana próxima o cuando sea que podamos hacer el de educación. Se divide en refuerzos y castigos, ¿sí? Castigo va a ser todo lo que disminuye la probabilidad de aparición de una respuesta y refuerzo va a ser todo lo que la aumenta. Y quédense con que castigo no es sinónimo de algo aversivo, doloroso, como a veces sí se usa en la vida diaria el término castigo, sino que, por ejemplo, si yo estoy escribiendo con esta lapicera y digo una mala palabra y, no sé, viene mi pareja para castigarme, me saca la lapicera,
estoy inventando, obviamente, ¿no? Yo voy a decir, uy, la próxima no voy a decir esa mala palabra, igual estoy llevando como si las relaciones humanas fueran tan básicas, ¿no? Pero para que se entienda, voy a decir, la próxima no voy a decir esa mala palabra porque yo quería seguir escribiendo. Como me sacaron la lapicera, disminuye la probabilidad de aparición de mi mala palabra, ¿se entiende? Pero esto no fue un castigo, como que él no me retó, no me gritó, no me pegó, no revolvió nada. O sea, no es castigo en ese sentido. Es castigo en el sentido de que te hacen algo que no te gusta y a veces algo que no te guste puede ser que te saquen algo bueno, ¿sí? Bien, entonces, eso es castigo, lo que disminuye la probabilidad de aparición de una conducta. Y refuerzo es lo contrario, ¿sí? Si yo estoy escribiendo y como me ves escribiendo, me dice, ay, Eri, te voy a dar un mate, que de paso yo me cebo uno porque así que no me cebé ninguno, yo voy a decir, ay, qué bueno, voy a escribir más seguido porque veo que me refuerzan la conducta. Pero tengan en cuenta que el refuerzo no es siempre algo bueno, porque como veremos en el capítulo de educación, existe el refuerzo negativo, que en realidad está más asociado al alivio. Ahora no les voy a dar un ejemplo porque justamente lo quiero dejar para que lo empiecen a procesar de a poco y de hecho es el cuadrante más difícil de entender del condicionamiento operante, el refuerzo negativo. Pero el refuerzo negativo está asociado a situaciones feas, aversivas, ¿sí? Por eso digo alivio, ¿sí? Y también, al ser refuerzo, aumenta la probabilidad de aparición de una conducta. Bien, resumiendo, esto del condicionamiento operante es el famoso prueba y error, ¿sí? Cuando aprendemos por prueba y error. Me salió bien, repito, me salió mal, no repito esa conducta. Ahora bien, antes, hace mucho tiempo, se creía que los perros y gatos solo aprendían de esta forma, ¿sí? Por prueba y error, que no tenían la capacidad de generar, de planificar, de tener lo que llamaban pensamientos abstractos. No piensan abstractos, se decía, ¿sí? Hoy en día se sabe que sí. Eso es lo que llamamos cognición, ¿sí? En humanos, cuando se dice cognición, sobre todo en lo que es el marco teórico de la terapia TCC, van a ver que se suele usar medio como sinónimo a veces de las creencias de una persona, las cogniciones de una persona, sus creencias. Y sus creencias están muy asociadas a lo que es el lenguaje. Entonces, se puede caer sin querer en la trampa de pensar que los animales no humanos no tienen cognición, porque, bueno, al no tener lenguaje y no tener este tipo de creencias y demás, pero en realidad por eso les hablo del tema del marco teórico, ¿no? Ellos sí tienen algo muy parecido, que a mí me gusta más hablar de recuerdos, no creencias, por esto del lenguaje que les digo, pero recuerdos sí tienen, y estos recuerdos sí les generan, al igual que a nosotros las creencias, les generan ciertos filtros, ¿sí? Recuerdos o carencia de recuerdos. Por ejemplo, igual ahora me estoy yendo un poco de lo que es aprendizaje, pero todo tiene que ver con todo. Digo que recuerdos o carencia de recuerdos porque si uno tiene un recuerdo que la última vez que vi una persona con gorro hizo, no sé, tiró algo y me asusté, yo soy un perro, ¿no? La próxima vez que vea a alguien con gorro es más probable que le tenga miedo. Eso es una creencia, porque no es cierto que las personas con gorro sean peligrosas, pero el perro tiene ese recuerdo. Ahora, como les decía, ausencia de recuerdos. Un perro que tiene 5 años y nunca había visto una persona, vamos a exagerar un poco, con un casco de moto, que es algo que comúnmente a muchos les da miedo, es muy probable que le dé miedo, ¿sí? Por la ausencia de ese recuerdo. Entonces, este es el famoso periodo de sociabilización, del que tanto hablábamos, que es un periodo sensible, en el que, además de generarse este tipo de recuerdos de qué es lo normal o no en el mundo y a qué le tengo que tener miedo o no, también es mucho más que eso porque hay vías neuronales, ¿sí? Que si no se estimulan en ese momento se mueren. Entonces, bueno, vamos a hablarlo en otro capítulo si quieren, pero todo eso tiene que ver con lo que llamamos cognición, recuerdos. Ahora bien, volviendo a aprendizaje, en realidad cuando nosotros hablamos sobre cognición en animales no humanos, generalmente estamos haciendo referencia al hecho de que pueden generarse en su cabeza un mapa del territorio y operar sobre el mismo, ¿sí? Es decir, que pueden generar algún tipo de representación interna del medio externo, ¿sí?
y que por ende sí pueden pensar en abstracto. Pueden imaginarse una situación que jamás sucedió, planificar y ejecutar. Esto antes se creía que no podían, se creía que un perro que ejecuta algo que nunca hizo y le sale bien, o un gato, o muchos otros animales, pero yo acá hablo de perros y gatos por una cuestión de... Voy a hacer una pausa para hacer una aclaración. Cuando hablo de perros y gatos es porque nosotros nos dedicamos a eso, ¿sí? Y porque ustedes nos están escuchando porque conviven con perros y gatos. Eso por un lado, que no quiere decir que otros animales no tengan las mismas capacidades o mayores, incluso más parecidas a las nuestras, o mayores que las nuestras para algunas cosas. Pero la otra aclaración que quería hacer, y por lo que abrí este paréntesis, es que no está bueno hablar de los animales, ¿sí? El humano y los animales, eh, como si todos fueran lo mismo, ¿no? No tiene las mismas capacidades un pez que un elefante. Parece muy obvio, pero muchas veces se habla de los animales no tienen cognición, los animales no tienen memoria. Primero, somos animales, como decimos siempre, pero al margen, no es los animales humanos versus los animales no humanos, ¿sí? Hay capacidades que va a tener una abeja y hay capacidades que va a tener un elefante, ¿sí? Y son diferentes. Entonces hay que hablar de las capacidades del elefante, ¿sí? Yo ahora estoy hablando de las de perro y gato. No podemos decir los animales. Esto por las dudas, para que eh, lo tengan en cuenta, ¿sí? Volviendo entonces al tema de la cognición, antes se creía que si un perro o gato iba hacia una puerta, por ejemplo, y saltaba y le daba la manija y la puerta se abría, tenía que ser casualidad, pura casualidad, porque no aprendían por imitación, se creía, o sea que no es que vio a otro individuo hacerlo y se copió, y siempre tenía que haber una primera vez para tener éxito, es decir, ser reforzado o ser castigado, es decir, que había saltado y de casualidad había abierto la puerta y como le salió bien, después lo repite. Eso era lo que se creía antes. Hoy se sabe que no, que pueden observar, copiar y si no hay a quien copiar, también pueden llegar a pensar y deducir cómo resolver un problema. ¿Esto quiere decir que van a poder resolver todo tipo de problemas? No, de hecho la gran mayoría de los perros no abren puertas así, de esta forma que les estoy contando, sino que por ahí es más común que los perros lo hagan por ensayo y error, que de casualidad alguna vez lo abrieron. Pero estoy hablando de la puerta, no de todo en la vida, ¿sí? Hay un montón de situaciones que los perros resuelven, que se ve que mueven cajones para acercarlo a algún lugar, para poder subirse a algún sitio, y todo eso es una conducta voluntaria que se produce porque primero lo planificaron en su cabeza, ¿sí? Bien. Bueno, para ir cerrando, porque como dije, intenté hacerlo breve, pero bueno, quisiera recordarles que en todo proceso de aprendizaje influyen las emociones, ¿sí? Un perro o gato que está asustado no aprenderá igual que uno que la está pasando bien. Y de hecho tengan también en cuenta que si hacia el final de una sesión de entrenamiento hubiera alguna mala experiencia, es más probable que los aprendizajes de ese día no se afiancen correctamente, ¿sí? Que lo que quisimos enseñarle ese día, lo nuevo que trajimos ese día, no, no quede grabado de la misma manera que por ahí otra sesión anterior. Ténganlo en cuenta, ¿sí? O sea, no solo la emoción durante toda la sesión de entrenamiento, sino que algo que suceda al final nos puede borrar lo anterior, ¿sí? En el próximo capítulo de La mano de Agus profundizaremos algunos de estos temas e incorporaremos nuevos, así como también ejemplos, como fuimos charlando recién, que estaría bueno que veamos para terminar de entenderlo, ¿no? Y a ver si de esa forma se aburren un poco menos que conmigo. Déjennos dicho a ver si les pareció aburrida esta forma de capítulo un poco más tipo clase expositiva o si les pareció interesante. Así nosotras también sabemos cómo ir adaptando el podcast porque esto es para ustedes. Así que bueno, recuerden que si les gustó pueden compartirlo con sus amigos, pueden ponernos seguir y sobre todo existe esta campanita que les avisa cada vez que sale un capítulo nuevo. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias.